Hola, buen día. Somos las psicólogas Estefan Hernández y Alejandra Méndez. Venimos del Centro Psicológico Samadhi y bueno, en colaboración con Pequeño Gran Humano estamos haciendo esta plática titulada Prevención de Abuso Sexual Infantil. Tanto Stephanie como yo hemos trabajado en conjunto en el ámbito clínico, en hospitales, en centros de atención de gobierno, de la Procuraduría atendiendo víctimas de violencia y además, bueno, en práctica docente con pequeños y todo esto. Y bueno, vamos a empezar hablando un poco sobre las ideas que giran en torno a este tema. Hay muchos prejuicios, mitos y bueno, me gustaría empezar con uno de ellos, el cual es que el abuso sexual solamente lo sufren las niñas. Esta es una idea completamente falsa, ya que más adelante vamos a ver un poco de estadísticas, pero se ha demostrado que realmente pasa como en niñas un 50%. Sí, otro de los mitos que hay es que los abusos sexuales infantiles son poco frecuentes. La realidad no es esa, la realidad es que son más frecuentes de lo que nosotros pensamos o nos podemos percatar. Sin embargo, lo que sucede es que no se reportan. Generalmente las víctimas se quedan calladas y por eso se cree que eso no sucede, pero sí sucede. Otra idea falsa es que actualmente ocurren más casos de abuso sexual que en el pasado. Y esto es falso porque siempre ha existido abuso sexual, solamente que si hoy en día es difícil romper ese silencio, anteriormente la carga de prejuicios, etiquetas era muchísimo más difícil. Otro mito es que si ocurriera en nuestro entorno, todos nos podríamos dar cuenta, ¿no? Solemos creer que si una situación tan fuerte como esta estuviera pasando a alguien muy cercano a nosotros, nosotros podríamos notarlo y saber y darnos cuenta y poder ayudarlo. O solemos creer que en el caso de situaciones de incesto, por ejemplo, que la madre siempre sabe qué es lo que sucede. La realidad no es esta. La realidad es que los síntomas y las señales para detectarlo son muy sutiles y es muy difícil asegurar que se está dando, ¿no? Generalmente se confunden con rebeldía, con, no se dicen, ay, es que está enojado, ay, quién sabe qué tiene, pero no nos damos cuenta de que realmente es una llamada de atención de los niños, ¿no? Otra idea es que se piensa que el abuso sexual ocurre dentro de familias que están desestructuradas, están desintegradas o se da en familias de escasos recursos. Bueno, la realidad es que esto no es cierto. Ocurre tanto en familias que en apariencia se ven muy unidas y hay una excelente comunicación, como en familias, bueno, que están desintegradas y afecta a cualquier estatus socioeconómico. Otro de los mitos es que la agresión sexual siempre va acompañada de violencia física, lo cual es totalmente incorrecto. Solemos creer que un abuso sexual, una agresión sexual únicamente es violación y viene acompañado de gritos, golpes, manotazos, no sé, y la realidad no es esa. Hay muchas víctimas o muchas victimizaciones que se dan por medio de la seducción y sin embargo no deja de ser un abuso sexual infantil. Otra idea errónea es que los agresores sexuales siempre son hombres. Y esto no es cierto, aunque en las estadísticas sí predomina el género masculino, también se ha dado casos de mujeres que han agredido sexualmente a los pequeños. Sí, otro mito alrededor del tema es que los adultos son los únicos que pueden abusar sexualmente de los niños y la realidad no es esta. Para que se considere abuso sexual necesita ser mínimo 3 años más grande que la víctima. Entonces, se han dado casos de adolescentes de, no sé, 13, 14 años que abusan de niños de 5 o 6 años y es considerado abuso sexual. Entonces, no es necesario que sea por parte de un adulto, tiene que ser por alguien mayor que la víctima. Otra idea es que los agresores sexuales son desconocidos o es alguien ajeno al núcleo familiar y las estadísticas que más adelante veremos arrojan otra realidad que dice que realmente los agresores son personas conocidas por los pequeños. Otro mito es que cuando sucede un abuso sexual infantil en la familia o nos enteramos que a alguien cercano le sucedió, siempre se denuncia. Y pues no, como vimos antes y lo veremos después de las estadísticas, la mayoría de los casos se quedan pues callados, la víctima no habla muchas veces después de muchos años
y aunque lo hable, no, es muy raro que vayan a denunciar. Es muy, muy raro. Y bueno, otro mito que se tiene es que cuando el niño rompe el silencio o la niña, se cree o es más fácil pensar que nos están diciendo una mentira o es parte de su fantasía. Y es más fácil evadir esa realidad pensando que nos están diciendo cuentos o se los acaban de sacar de la imaginación. Pero algo que es cierto es que un niño no puede inventar algo que no ha visto o no ha vivido. Otro mito alrededor de los niños y del abuso sexual también es que los niños y las niñas son responsables por lo cual es totalmente erróneo. No podemos responsabilizar a un niño por su propia victimización. Los niños pueden aprender herramientas, pueden aprender la manera de decir que no, a pedir ayuda. Sin embargo, si el niño pasa por esta situación, no es responsable de su propia victimización. Otro mito o una idea muy falsa que gobierna hoy en día es que se cree que cuando hay un abuso sexual solamente es grave si hubo penetración. E incluso es muy común escuchar dentro de los familiares, bueno, pero te hizo algo, te violó, y cuando alguien dice no, es como un respiro, ¿no? Pero realmente el abuso sexual va más allá y no deja de ser grave por el hecho de que no haya una penetración. Puede ir desde un exhibicionismo de que vas en la calle y el niño se topó con alguien que le enseñó los genitales, bueno, ya uso de fuerza física. Sí. Otro mito es que las personas o los niños que han sido abusados se convertirán forzosamente en agresores de adultos. Eso no es cierto, no es forzoso, sí influye de cierta manera, sí es un factor importante, sobre todo si es un niño que sufrió o fue violentado de pequeño y no se le dio la atención adecuada. Ahí sí es posible que se convierta como adulto en un agresor, no necesariamente un agresor sexual, puede ser una persona muy violenta, puede ser una persona que agrede de otras maneras, pero tampoco es indicativo. También hay muchos niños que sufren son víctimas, y de todas maneras ellos siguen teniendo una vida normal y no por eso empiezan a agredir a otras personas. Bueno, y después de que hemos hablado de esto, queremos darles como una definición un tanto concreta de lo que es el abuso sexual infantil. Y bueno, el abuso sexual infantil es la implicación de un niño o de un adolescente menor en actividades sexuales ejercidas por una persona evidentemente mayor que él y que busca principalmente la satisfacción sexual de estos, siendo los menores incapaces de dar su consentimiento real. Estas actividades afectan su nivel de desarrollo psicosexual y son impuestas bajo presión. Puede ser por violencia o por la seducción. Y bueno, vamos a sacar algunas ideas importantes de esta definición. Una de ellas es que, como ya comentaba Alejandra, se va a considerar abuso sexual infantil siempre y cuando el agresor sea mayor que la víctima. En este caso, legalmente tiene que ser 3 años mayor que él. Entonces nos podemos encontrar casos de un niño de 5 años con que su agresor es un niño de 8 años, 9, 10 o ya un adulto grande. Otro punto importante dentro de esta definición es que este tipo de actividades afectan el nivel de desarrollo psicosexual de los seres humanos. ¿Por qué decimos o por qué es una situación tan fuerte? Los seres humanos tenemos o pasamos por procesos de desarrollo. Si alguien quiere aprender a correr, para que un niño aprenda a correr, tiene primero que pasar por gateo, después ya se incorpora, después, camina poco a poco, hasta que llega o alcanza a correr con gran velocidad. Es el mismo proceso o son procesos similares en todas las áreas del ser humano, incluido el área psicosexual. Pasamos por diferentes etapas, ¿no? Primero exploramos y después exploramos con otros, con compañeritos, vemos diferencias entre niñas, niños, etcétera. Si nosotros ponemos o imponemos una actividad no adecuada para el nivel de desarrollo en el que se encuentra el pequeño, lo estamos violentando de cierta manera. Un ejemplo, si nosotros pusiéramos a correr a un niño de 6 meses que apenas empieza como a incorporarse, a tener más conciencia de sus movimientos, irremediablemente le vamos a hacer un daño motriz, ¿no? Porque no está preparado para tener este tipo de actividades que implicarían un nivel de desarrollo más alto.
Es lo mismo en la situación del abuso sexual, por eso es que es tan traumático, porque imponemos situaciones que no están, para las que aún no están preparados. La parte de... se puede dar también mediante la violencia, mediante violencia física o también por seducción. No es raro que nos encontremos a personas que, no sé, niñas, una niña, por ejemplo, en alguna ocasión llegó conmigo y me dijo, tenía 6 años ella, ¿no? Entonces llegó y me contó que ella tenía un novio de 30 años, ¿no? Entonces, pues digo, cualquier persona podría decir, ¿cómo es posible que una niña de 6 años tenga un novio y tenga un novio de 30 años, ¿no? Entonces la niña relataba todo, relataba pues todas sus actividades sexuales con el novio de 30 años y la niña no lo veía como violencia. Para ella era una relación amorosa, era una relación de pareja y era lo que estaba bien. Y nosotros nos damos cuenta que evidentemente es una violencia por esta parte del desarrollo psicosexual que hablábamos. Y sin embargo no es necesario que la niña lo viva de esa manera. Y bueno, hablando un poquito de números, ¿qué tal estamos en México? Bueno, INEGI en el 2010 sacó una cifra un poco fuerte. Dice que 1 de cada 5 niños es víctima de abuso sexual. Y bueno, esto es de ahí nuestro propósito de querer aportar nuestro granito de arena para parar esta situación, porque es muy triste que 1 de cada 5 niños tenga que pasar por esto. Y bueno, se reporta que 8 de cada 10 casos el pequeño conoce a la víctima. Entonces estamos hablando de que es un problema que se da mucho dentro del núcleo familiar y bueno, les afecta psicológicamente si no intervienen a tiempo. Otra cifra es que entre el 75 y el 80% de los casos no son reportados. Esto quiere decir que si estamos hablando de que un niño de cada 5 es abusado sexualmente y esa cifra está sacada del 25% de los casos que sí fueron denunciados o que sí fueron reportados ante las autoridades. Esto nos deja una cifra alarmante, porque entonces estaríamos hablando de que el número incrementaría pues unas 4 veces, lo que nos indica que la situación o este tipo de problemáticas se dan más comúnmente de lo que creemos. Lo único es que, bueno, o sea, no vamos a llegar por la calle pasando, presentándonos, ¿no? De, bueno, buenos días, soy fulanita y sufrí abuso sexual. Evidentemente no vamos por la vida presentándonos así ante las personas, pero eso no significa que las personas no lo hayan vivido, ¿no? O que no lo hayan padecido en menor o mayor grado. Y bueno, la OMS también dice que 2 de cada 10 mujeres ya adultas han reportado que sufrieron algún tipo de abuso sexual durante la infancia, y en el caso de los hombres se menciona que son entre el 5 y el 10%, esto equivale como a 8 hombres que han también sufrido algún tipo de victimización sexual durante su infancia. Bueno, esto fue hablando un poco por parte de los mitos, de los números, de las cifras, como para aterrizar que esta idea o esta situación es más común de lo que se piensa. Ahora vamos a lo que son los factores de riesgo asociados a los niños. Un factor de riesgo importantísimo asociado a los niños es que tenemos niños complacientes o niños con apego o apego extraordinario hacia los adultos. ¿Por qué se da esto? Generalmente cuando somos padres lo que queremos es que nuestro hijo sea una persona pues educada, que sea amable, que sea lindo, que llegue, que salude, que sea, bueno, que sea un niño modelo, ¿no? Que sea obediente, que todo esté perfecto, que todo esté bonito. Y muchas veces en este afán o por este afán de volver a nuestro hijo una persona de bien, una persona educada, lo que hacemos es que lo forzamos y lo enseñamos, o sea, como que lo llevamos justo hacia el otro lado. Por ejemplo, estamos en una reunión social y bueno, llegamos a una reunión social, ¿no? Entonces queremos que el niño o el pequeño o la niña salude a todo el mundo de beso y de abrazo, y llega y ven y dale abrazo a fulanito y dale abrazo a tu tío Pepito y dale abrazo a todo el mundo. A lo mejor el niño no quiere darle abrazo al tío Pepito porque el tío Pepito estaba fumando y al niño le parece desagradable el olor a cigarro, ¿no? Y nosotros no, tienes que darle abrazo a tu tío Pepito. De esta manera lo que estamos haciendo, lo que estamos enseñando es, estamos anulando el deseo del niño,
lo que su cuerpo o sus propias sensaciones están enviando, ¿no? Nuestro cuerpo nos envía sensaciones de cosas agradables o desagradables. Y al niño le están enviando una sensación de no me gusta, no quiero acercarme, no quiero tocar a esta persona. Y nosotros, en este afán de hacer un niño educado y pues amable, omitimos, anulamos esa parte de sensaciones y le enseñamos a que lo que él sienta o lo que su cuerpo, las señales que su cuerpo le envíen, no importan, y lo importante es obedecer a los adultos porque son más grandes y porque tenemos que portarnos bien. Entonces, esto es un factor de riesgo en el momento en el que el niño, si el niño se llegara a encontrar en un caso de victimización, porque pues lo va a aplicar a todo el mundo. El niño no va a saber que bueno, es diferente saludar a estar tocando de una manera inadecuada a otro adulto, ¿no? Otro factor de riesgo que hace vulnerables a que los niños sean víctimas de esto es que los niños, por lo que comentaba Ale, no están acostumbrados a expresar sus emociones, sus sentimientos, esas sensaciones. Entonces, al no estar acostumbrados, obviamente tienen esa dificultad. Y va desde llegan de la escuela y resulta que quieren comentar algo o hicieron una travesura o ya se les rompió, y en ese momento, en vez de que papá pare y escuche lo que el hijo quiere decir, se enojan y viene el regaño de inmediato. Entonces estamos cortando esa libertad de expresión del pequeño. Entonces, cuando viene una situación de abuso sexual, pues si de por sí no están acostumbrados, pues obviamente va a ser más difícil que le abren ese problema de manera libre y les va a costar muchísimo trabajo el expresar. Sí. Otra situación o otro factor de riesgo es que no exista o haya una falta de progenitores o figuras adultas protectoras. Porque puede estar el padre, la madre o figura paterna o materna, no es necesario que sea exactamente padre o madre, pueden estar presentes físicamente, pero muchas veces la atención y la protección emocional que se les da a los niños no es la misma, ¿no? Entonces, puede ser un niño de una familia totalmente acomodada, puede estar perfecto, todo su ambiente socioeconómico, y sin embargo no está siendo atendido de cierta manera, ¿no? Le falta como una parte de amor. Y eso, curiosamente, funciona como un foco que las personas o los agresores identifican perfectamente, ¿no? Saben cuando un niño está desatendido o cuando un niño necesita un poquito más de atención, de amor, y por ahí llegan, ¿no? Es como un factor de riesgo el que no exista una figura protectora para esos pequeños. Otro factor de riesgo es que los niños cuenten con alguna característica de indefensión. ¿Qué es esto? Que el pequeño tenga capacidades especiales. Por ejemplo, un niño en silla de ruedas va a ser muy difícil que se pueda defender ante un agresor cuando llegue el momento, o algún niño con un tipo de retraso mental. Otro factor de riesgo importantísimo es la falta de conocimiento alrededor del tema. Generalmente le decimos a los niños, no hables con extraños, no toques, no hagas, no vuelvas, pero realmente no le decimos qué es lo que le puede pasar si habla con el extraño, o qué es lo que le puede pasar si acepta el dulce del extraño y se va con él. No, nunca le decimos qué es lo que viene después. Entonces llega un momento en el que el niño escucha tantos nos y nada más le dice no hables con extraños, pero pues el niño como que dice, bueno, si yo no hablo con extraños, entonces ¿cómo es que hago nuevos amigos? Pues hablando con extraños. Entonces no le parece que haya un riesgo tan importante. Y si el niño no conoce qué es lo que le puede pasar, no sabe, pues no puede cuidarse, no puede como de cierta manera poner un límite y tampoco puede identificar si es que le está pasando, porque muchas veces son situaciones tan desconocidas para ellos que te topas con adultos que dicen, es que yo no sabía que eso era abuso sexual, es que yo no sabía que eso no estaba correcto, ¿no? Entonces muchas veces tampoco es que el niño lo permita, es que no sabe, ¿no? La falta de conocimiento es un factor de riesgo muy importante. Y bueno, aunado a esto, nosotros, bueno, como papás, ¿cómo podemos prevenir esto? Es decir, empezarles a enseñar cómo es su cuerpo, cuáles son esas partes, que no haya tabús o etiquetas sobre eso, que es importante que ellos mismos cuiden su cuerpo y no estar ahí con que tienes frío y te voy a poner la chamarra y el papá imponerle, sino que el niño vaya siendo consciente de esas sensaciones y aprenda a cuidar su cuerpo para que en una futura ocasión, si se ve expuesto ante una situación
de agresión sexual, bueno, él puede identificarla y vea que va en contra de su cuerpo. Es importante esta parte. Y bueno, los factores de riesgo asociados a los padres o a los cuidadores de los menores, de los pequeños, ¿no? Una importante es, bueno, alguna incapacidad física o intelectual que limite el cuidado de ese pequeño. Generalmente, bueno, esto va asociado con esta parte de padres progenitores no protectores, porque si estamos teniendo una persona con alguna discapacidad, por ejemplo, silla de ruedas o algo así, se suele pensar que tienen como una menor capacidad para proteger a ese niño. Entonces los niños son vistos como, pues, como blanco fácil, ¿no? Porque al final de cuentas pues no hay nadie que lo cuide tan bien. Entonces, bueno, es un factor de riesgo porque los agresores suelen detectar ese tipo de factores pues en la familia, en el entorno, y dicen, bueno, si yo le hago a este niño, probablemente no va a hablar o probablemente no va a decir nada, ¿no? Otra característica de los papás o tutores es que los pequeños van a ser no deseados. Entonces se da el caso en que al no desear a mi hijo, bueno, inconscientemente pues lo descuido, no le doy toda esa atención que debería, la calidad del tiempo, el afecto, se ve reflejado en eso. Entonces eso los hace más vulnerables a que sean atacados sexualmente. Otro factor de riesgo en cuanto a los protectores progenitores es una historia de maltrato en la infancia. Generalmente, si nosotros tuvimos una historia de maltrato pues en nuestra infancia, o hemos tenido un historial de conducta delictiva o antisocial, ese tipo de situaciones, vamos a generar, o es como una cadena, se van uniendo todos los eslabones, y al final de cuentas, bueno, pues si yo sufrí un maltrato del que sea, el tipo que sea, probablemente mi hijo sufra también un maltrato, porque probablemente yo tampoco estoy aprendiendo, a menos de que, bueno, yo trabaje conmigo mismo y haga un análisis, aprenda a cuidarme a mí mismo principalmente, puedo enseñarle a mi hijo a cuidarse a él para que no sufra este tipo de maltratos, violencias. Y si no lo hacemos, pues generalmente es como una cuestión que se hereda, es una cuestión que pasa de una generación a otra hasta que alguien no le pone un límite, un alto. Otro factor de riesgo es la falta de habilidad de los papás para criarlos y educarlos. Es cierto que no hay un libro que diga el manual del padre perfecto, ¿no? Sería muy fácil. Pero realmente hay papás que tienen hijos sin siquiera pensar en qué es lo que implica tener un hijo. Entonces este tipo de papás, al carecer de estas habilidades, pues bueno, hacen que su hijo sea un blanco fácil para ser victimizado. Otra situación son unas técnicas, va muy unido, ¿no? Técnicas inadecuadas de crianza, técnicas inadecuadas de castigo, de disciplina y castigo. ¿Por qué? Porque si de repente nosotros empezamos a aplicar unos castigos físicos o castigos inadecuados de cierta manera, o castigos que atenten contra el propio respeto del pequeño o de la pequeña, lo enseñamos pues a que ni modo, te tienes que aguantar si no te gustan las cosas, ¿no? O sea, a lo mejor yo, no sé, esos castigos que se utilizaban antes de poner a los niños al sol con libros y cosas así, le enseñaban a los niños que pues no importaba, ¿no? Y que pues te aguantabas porque te habías portado mal y te ibas a quedar en el sol con tus libros ahí parado, y pues no nos interesa si te duele, si no te duele, si te agrada, si tienes sed, si tienes calor, no nos interesa. Lo que tú estés sintiendo no es importante. Entonces, en la familia, al tener este tipo de castigos o este tipo de técnicas de disciplina, fomentamos esta parte de lo que tú sientas, lo que tú pienses, lo que tú creas no es importante, tú obedeces, y tú, bueno, si no obedeces va a haber un castigo. Otro factor de riesgo es que los padres sean dependientes a sustancias. Entonces es común que el papá esté alcoholizado o se esté drogando, y entonces se enajene de lo que está pasando a su alrededor, y entre su alrededor está su hijo. Entonces, si invitó amigos y todos están borrachos y todo, bueno, qué cuidado le puede dar a su hijo, ¿no? Y esto pasa muchísimo en México, de casos en que están abusando del pequeño, de la pequeña en el cuarto, pero el papá ni en cuenta porque está inconsciente. Otro factor de riesgo es el desconocimiento de las necesidades y las necesidades de crecimiento y desarrollo de los niños, ¿no? Si yo no sé
que mi hijo necesita primero gatear, después empezar a incorporarse, después caminar para empezar a correr, y lo paso de una vez de gatear o de medio incorporarse a correr, empezamos a lastimar de cierta manera, ¿no? Entonces, si nosotros no conocemos exactamente qué es lo que un niño necesita, qué es lo que requiere, que no es nada más cuestión de alimento y ropa y cuestiones materiales, que también necesita otro tipo de atenciones, pues eso también fomenta que el niño pues se vea un poco descuidado y sea un blanco fácil, ¿no? Por decirlo así. Otro factor de riesgo es que los papás tengan conductas sexuales inapropiadas con los pequeños enfrente de ellos. Es decir, de repente el niño ya está un poco grandecito y no falta el papá que se sigue metiendo a bañar con su hija o con el pequeño, ¿no? Entonces, bueno, el irles poniendo esos límites va a ayudar a que prevenir este tipo de problemas, pero si no se los ponemos o no vamos acorde a su edad, dando esta educación sexual, bueno, va a ser muy fácil que sufran de esto. En cuanto a los factores de riesgo asociados al entorno familiar, encontramos la parte de hacinamiento, que está muy ligado con lo que dice Stephanie, porque se suelen dar conductas sexuales inapropiadas, ¿no? Si todos dormimos en el mismo cuarto, papá, mamá y 3 hijos, pues evidentemente papá y mamá tienen necesidades y realizan actividades pues comunes al matrimonio, ¿no? Y los niños generalmente o pueden estar viendo o pueden estar escuchando o simplemente con decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué esto? ¿Qué es? ¿Qué están haciendo? Porque aparte muchas veces los niños lo interpretan en algunas ocasiones como algo violento, como le están pegando a mi mamá, como de qué se trata, como, o sea, pero ¿por qué? No sé. Para los niños es como una situación muy choqueante, es muy chocante, no saben qué pasa. Y para su mundo interior es difícil de asimilarlo. Entonces, bueno, eso genera es un factor de riesgo, porque entonces el niño o la niña va a buscar explicación a eso que está viendo en otros lados y bueno, entonces puede ser presa fácil o un blanco fácil para algún agresor sexual. Sí, otra característica es que va a haber problemas dentro de la convivencia de pareja. Entonces se van a reflejar en el pequeño. Y bueno, el que no sepan solucionarlos siempre va a repercutir. Muchas veces decimos, bueno, mientras mi hijo no me vea pelear o algo, está perfecto. Pero no es cierto, de alguna manera reflejamos esos sentimientos que hay, que ya discutí con mi pareja, ya me peleé, o sin querer inculcamos en el niño de, no, es que tu papá me hizo esto, y vamos introyectando ideas que no deberían de saber los niños o no es la manera en que se debe manejar, y esto es una característica que puede propiciar el abuso sexual hacia el pequeño. Otro factor de riesgo en el entorno pues familiar es la aprobación cultural de la violencia, ¿no? Es del uso de la violencia. En la sociedad mexicana estamos muy acostumbrados a utilizar la violencia de cualquier manera, ¿no? Incluso hasta entre amigos, bueno, llegamos y nos damos un golpe y te doy un zape y te digo y te doy una patada y te digo una mala palabra, pero no importa porque somos amigos, todos nos llevamos muy bien. Eso es una aprobación sociocultural de la violencia, ¿no? Entonces todos aprendemos que pues no importa, alguien me puede ofender y no pasa nada, y alguien me puede decir, hacer, volver, gritar, pegar, y no pasa nada, todo está bien, todo está perfecto, porque así pues está en mi casa, ¿no? Entonces, si trato de educar a mi hijo, está bien darle 3 nalgadas 2 veces al día, porque así va a entender, cuando sabemos que hay otras maneras de poner límites sin necesidad de llegar al castigo corporal. Y bueno, un último factor en cuanto a la familia es la falta de interés en los pequeños. Si no mostramos ese interés, bueno, si yo papá no lo hago, pues con mucha menos razón va alguien a respetar a mi hijo, a ponerle atención que yo no lo estoy haciendo. Entonces, hoy en día es muy común eso. Los papás de repente o los tutores estamos sumergidos en el trabajo, en problemas que tenemos, las cargas que nosotros solitos nos estamos haciendo y sin querer descuidamos a los pequeños y no les estamos dando esa atención que requieren.
Entonces, cuando pasen por algún problema, ¿dónde vamos a estar? Entonces, esa falta de interés hace vulnerables a los pequeños. Sí, y bueno, estos fueron los factores de riesgo en cuanto a la parte de víctima, pero en toda situación o en todo contexto siempre hay dos partes. No nada más se trata de proteger a las víctimas y agarran a los niños y que nadie se les acerque y bueno, generar una psicosis. No, para que este problema se acabe, o se ataque verdaderamente, es necesario ver como los dos lados de la moneda, ¿no? Por una parte, la parte de víctimas, lo que nos hace vulnerables, todos estos factores de riesgo, pero también hay que ver las características del perpetrador, del generador de violencia, porque no podemos estar atendiendo a víctimas si de todas maneras van a seguir habiendo generadores, agresores, ¿no? También hay que darles una atención y es de importancia, porque si bien no es indicativo o no es obligatorio que un generador de violencia haya sufrido maltrato en la infancia, sí es un factor importante. La mayor parte de las veces así es. Entonces debemos de recordar que ese ahora generador o ahora agresor o en algún momento fue una víctima también, ¿no? Y hay que darle esa atención que también requiere para poder frenar esta situación, pues, de una manera completa. Y bueno, un factor de riesgo que tienen ellos es la falta de empatía por el niño. Son incapaces o no tienen esa habilidad de ponerse en el lugar del pequeño y ver que realmente es una agresión. Ellos no lo viven así. Lo viven, o sea, no tienen esa empatía y solamente están centrados en satisfacer su deseo sexual. Entonces, aunque estén conscientes de que es un niño, ellos no lo están viviendo así. Sí, y además existe la creencia de que estos comportamientos pues no están mal, ¿no? A veces platicas con agresores sexuales y de verdad te dicen que no está mal, que ellos le estaban enseñando al niño o que le estaban enseñando a la niña cómo tenía que ser cuando sea grande o para cuando estuviera casada o cosas así. Ellos muchas veces lo llegan a ver como situaciones que en lugar de afectar, favorecen al niño, ¿no? O dicen, no, pues es que soy la única persona que lo quiere o que la quiere. Entonces, esta misma falta de empatía hace que existan estas creencias, ¿no? De, pues yo no estoy haciendo nada malo, no pasa nada aquí. Otra es que a lo mejor sí pueden estar conscientes del daño que están haciendo, pero no tienen ese control de impulsos, carecen de ese autodominio. Entonces, aunque sepan que están haciendo algo mal, ellos no pueden controlar esa emoción, es más fuerte que ellos. Sí. Otro factor de riesgo para que se dé la agresión por parte del generador es el abuso de sustancias, ¿no? Generalmente se suele dar que la persona, se alcoholiza y es cuando va y abusa de la hija, ¿no? O se droga y va y abusa de la sobrina o del sobrino o lo que sea, ¿no? Entonces el abuso de sustancias es un factor importante porque como que nos desconectamos, ¿no? Se desconectan de sí mismos y es cuando cometen estas agresiones. Otro factor de riesgo es que ellos normalmente han sido víctimas también de un abuso sexual. Entonces, de alguna manera están repitiendo ese patrón de lo que vivieron y por no haberse tratado, no recibir esa ayuda o no pedirla, están repitiendo esas conductas. Y bueno, están haciendo más daño a los pequeños. A los demás, ¿no? Y bueno, otro factor de riesgo es que se dan circunstancias que permiten un mayor contacto con los pequeños, ¿no? O sea, no sé, que es el entrenador de fútbol y se van de campamento, ¿no? Entonces, generan circunstancias de manera que puedan estar en contacto con los pequeños a solas probablemente, el típico tío, tía, no sé. No puedo generalizar, pero que llegan y bueno, no te preocupes, vete a la fiesta, no hay problema, yo me quedo con el niño y la niña y bueno, yo me quedo con el niño y la niña están pasando por situaciones de abuso sexual, ¿no? Entonces, bueno, eso también es un factor de riesgo. Hay que ver pues con quién dejamos a nuestro hijo, a quién se lo encargamos y pues qué tanto tiempo el niño pasa con esa persona, ¿no? Y bueno, vamos a pasar un poco a la parte de los casos porque queremos ejemplificar
que esta situación se da en todo ámbito socioeconómico y de nuestro entorno. El primer caso se trata de una niña de 6 años, que pues la niña, a pesar de tener 6 años, no hablaba, no se comunicaba por señas, mediante sonidos, y bueno, pues actuaba, ¿no? Más bien para comunicarse. Sin embargo, la pequeña tenía un muy buen nivel intelectual. No es que no hablara por algún problema orgánico o algún problema de este tipo, sino que le faltó un poco de estimulación, ya que ella vivía junto con su mamá y su hermanito de 2 años en situación de calle, ¿no? Ellos vivían en situación de calle, la mamá pues tenía sus dulces, sus chicles y vendía lo suficiente para pagar un cuarto de hotel esa noche, se quedaban en el hotel a dormir, y si mañana no me alcanzaba para pagar el cuarto de hotel, bueno, pues nos quedamos a ver en dónde, en la calle. Ellos vivían como con una comunidad de personas en situación de calle, y bueno, ahí tenían como esta unidad, ¿no? De varias personas que viven en situación de calle, y pues estaba la mamá, la niña y el pequeño, ¿no? Ellos llegan a la Procuraduría por una situación de... El gobierno le había retirado al pequeño, al menor de 2 años, se le había retirado a la mamá pues precisamente por las mismas situaciones y las mismas condiciones en las que estaba. Y al momento de hacer la valoración de la niña y todo esto, bueno, la niña nos actuó, porque no podía relatarlo, pero nos actuó todas las situaciones de entorno sexual que se daban en ese ámbito, en ese ambiente, ¿no? En el ambiente en el que ella estaba junto con las otras personas que viven en situación de calle, ¿no? Y la niña, bueno, relató unas cosas, actuó unas cosas tan terroríficas, ¿no? Porque en pocas palabras, pues prácticamente la utilizaban como a ella y el hermanito como objeto dentro de alguna especie de orgía, algo así, que realizaban en grupo. Y bueno, pues eso era desde que ella tenía memoria, y tanto ella como el hermanito de 2 años pasaban por eso, ¿no? Y pues ese es el caso 1. Y bueno, otro caso es de un niño de 5 años. Él pertenece a un estatus socioeconómico alto y bueno, en apariencia todos estaban unidos, excelente comunicación, todos felices y contentos, y el niño, después de la escuela, de hacer sus tareas y actividades en casa, tenía la costumbre de ir a jugar a casa del vecinito, entonces con otros niños, y de repente en la escuela empiezan a observar que la conducta del niño empieza a cambiar. El niño era inquieto por naturaleza, pero en esta ocasión se empieza a enfatizar como rasgos de rebeldía, cierta apatía, y bueno, los profesores empiezan a indagar de, bueno, ¿qué le está pasando? Tiene un problema en su casa, se peleó con su mamá, su hermanito, y hasta que confiesa el pequeño que dentro de la bolita de amigos con los que jugaba, uno de ellos, el mayor, era quien estaba abusando sexualmente de él. Y bueno, se trató y se paró la situación. Pero hay otro caso. Hay otro caso. Este es un caso de una familia, ¿no? Es una familia, bueno, de estatus socioeconómico medio, no muy alto, pero tampoco muy bajo, algo normal. Y típica familia mexicana, ¿no? Acostumbraban a ir a visitar a los abuelos, pues todos los fines de semana, ¿no? Todos los fines de semana vamos a ver a los abuelos y comida en casa de los abuelos, y que la abuela y que el abuelo y todo esto. En esta familia, el abuelo empieza a abusar de los nietos. De un total de 10 nietos, se da un número de 8 de los cuales habían sido abusados por parte del abuelo. Entonces, esta situación nadie la supo hasta añísimos después, cuando una de las víctimas, quien ya tenía una problemática de adicción y alcoholismo y toda esta situación, llega a una clínica donde se le va a atender por la adicción y todo su ritmo de vida que llevaba, y es cuando ella comenta, ¿no? Y ella dice, no, pues es que yo fui abusada sexualmente muchos años por el abuelo. Cuando ella lo comenta y lo abre ante la familia, bueno, empiezan a votar los casos, y entonces ya se dan cuenta que de 10 nietos, 8 habían sido abusados sexualmente, y
todos pues por el mismo, ¿no? Entonces de esta manera, o sea, en este caso vemos que hay veces que está tan cerca de nosotros, ¿no? Que fui yo y fue mi primito, o sea, fuimos todos los nietos y nadie nunca dijo nada. Y nos enteramos hasta años después, cuando ya todos somos adultos y todos tenemos nuestros problemas en diferentes ámbitos de la vida. Y de todas maneras, pues nadie dijo, nadie hizo, nadie habló, ni nada. Y bueno, estos casos son como para ilustrar, son verídicos, e ilustran que no nada más se queda como en el campo de la teoría o que es algo ajeno a nosotros. O sea, son 3 casos que ilustran perfectamente que puede pasar desde una familia de estatus social bajo a uno alto, en donde hay una apariencia de unidad, en que todos nos queremos y todo, y no sabemos realmente lo que está pasando dentro de ellas. Entonces aquí la importancia pues de prevenir, que realmente si nos ponemos a analizar, y esa es la invitación, a ser conscientes, realmente por lo menos hemos escuchado una vez de que alguien fue abusado sexualmente o nosotros mismos conocemos a alguien, ¿no? Entonces, bueno. Está la frase de Jorge Bucay, que es un psicólogo argentino, que dice: la prevención, más que un tema de advertencias, es mostrarle al otro cómo son las cosas, explicarle lo que le puede pasar y qué es lo que puede hacer para evitarlo. Y bueno, sobre esta línea es que va el trabajo del Centro Psicológico Samadhi respecto a esta temática, porque muchas veces creemos que si algo no se dice o si no hablamos de ciertos temas, no van a existir, ¿no? O ya no lo veo, no existe, desaparece. Y la realidad no es esa, la realidad es que aunque nosotros no lo digamos, pues afuera sigue sucediendo y siguen habiendo muchos niños víctimas de esta situación que por miedo o por vergüenza o qué sé yo, no se habla, no se rompe el silencio, ¿no? Y bueno, por nuestra parte, pues ha sido todo. Agradecemos a Pequeño Gran Humano, que junto con nosotras, con Centro Psicológico Samadhi, hemos logrado esta plática, este proyecto, y queremos reiterarles que, bueno, Centro Psicológico Samadhi da servicios de talleres preventivos para niños, para padres, para adultos en general, para profesores, y bueno, servicios también de psicoterapia y hay aplicación de interpretación de pruebas. Les agradecemos, esperamos que tengan un muy lindo día y pues pueden ponerse en contacto con nosotros si tienen alguna idea, algún comentario o les surgió alguna duda respecto a esta plática, nos las pueden hacer llegar.